Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amigos y amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Amados, Dios les bendiga en este día. Gloria a Dios. Me place saludarles. Vive Cristo para siempre. Quiero compartir con ustedes, amados, en este día un tema que a mi parecer es interesante. Gloria a Dios, procurando darle un poco de profundidad, un grado mayor de profundidad del que normalmente se le ha dado a este tema. Y el tema es viviendo en el Espíritu. Vamos a hablar hoy acerca de vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Vivir en el Espíritu. Vamos a pedir la dirección divina. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te damos alabanza, te damos honra, oh Dios. En esta hora, oh Dios amado, presento, Señor, mi vida, presento este mensaje y los oyentes, Señor. Te pido, Señor, que a través de él nos edifiques y nos reveles y nos proyectes, Señor, conforme a tu voluntad y tu propósito con cada uno de nosotros. Que sea para edificación, para liberación, para bendición esta palabra, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, a fin de que todo lo hagamos para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amados, viviendo en el Espíritu. Si bien nos podemos ir al libro de Romanos, capítulo 8, gloria a Dios, el apóstol Pablo allí ya dio un esboce acerca de este tema, viviendo en el Espíritu, aunque está muy por encima, pero vamos a procurar darle una profundidad mayor a este tema. Gloria a Dios, puesto que hemos sido llamados a vivir una vida espiritual, a conocer, a descubrir y a manifestar una vida espiritual. Entonces, hoy vamos a tratar de llevar este tema a ese nivel, de interactuar con nuestro propio espíritu. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer en Romanos 8. Vamos a leer unos versículos de aquí. Dice, en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están con Cristo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Gloria, y vamos a dejar hasta allí. Gloria a Dios. Así que, amados, viviendo en el Espíritu. En primera instancia entendemos que vivir en el Espíritu es andar conforme la palabra nos enseña, guardando los estatutos y preceptos, desarrollar hábitos espirituales como ir a la iglesia, congregarse, leer la palabra, adorar, meditar. Todos estos son actos espirituales que ayudan a nutrir una vida espiritual y nos ayudan a observar la palabra de tal manera que andemos en ella, que la cumplamos. Entonces, en primera instancia, vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Por encima. Pero sabemos que el Señor Jesucristo dijo que esta palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. Por eso entendemos que en primera instancia vivir en el Espíritu es vivir conforme
los preceptos y estatutos que la palabra nos ha enseñado para que de esa manera vivamos una vida que agrada a Dios. Eso en primera instancia vendría a ser lo tocante a vivir en el Espíritu. Pero ciertamente el hombre tiene un espíritu y esta vida que Dios nos ha llamado es a descubrir esa espiritualidad que está por dentro. Gloria a Dios. Y es allí donde nos vamos a enfocar. A vivir la vida, alcanzar a vivir la vida del espíritu que está por dentro. Y quiero que aquí la persona que escucha sea de mente abierta, porque esto sonará locura. Ciertamente todo hombre tiene espíritu y alma, y el espíritu y alma llevan una vida espiritual paralela a esta vida física. De modo que la palabra dice que lo que vemos en este plano físico es resultado de lo que no vemos. Luego nuestro espíritu y nuestra alma están desarrollando una tarea, están llevando una vida internamente en el plano espiritual. Y entonces vamos a tratar de centrar este tema de viviendo en el espíritu en tratar de comprender, de alcanzar a visualizar y entender la vida que está llevando nuestro espíritu y nuestra alma, lo que está aconteciendo internamente en mí. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Ciertamente todas las promesas que Dios dejó en su palabra son promesas que se alcanzan en el plano espiritual, porque Dios es espíritu. Y Dios dice en su palabra que lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Gloria a Dios. Entonces, cuando un creyente se dispone a vivir la palabra de Dios, a seguir los preceptos y estatutos, se puede decir que esa persona está viviendo en el Espíritu, porque la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Así que vivir la palabra de Dios, procurando guardar lo que se nos ha dado para que guardemos. Cuando uno es vigilante de guardar la palabra, uno puede decir que está viviendo en el Espíritu. Porque vivir la palabra, guardar la palabra, es guardar la vida y el espíritu que Dios nos ha entregado. Por lo cual Jesucristo dijo, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahora bien, dice que en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora bien, tenemos una carne y tenemos un espíritu adentro. Lo interesante es trascender en esta vida en el espíritu. Comenzamos en obediencia a guardar los preceptos y estatutos, pero ahora queremos también que el espíritu que está dentro comience a manifestarse y comenzar a vivir la vida de ese espíritu que está dentro. Comenzar a entender lo que está pasando adentro. La palabra de Dios dice que el hombre que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Y también dice que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como ciudad derribada y sin muros. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se enseñorea de su espíritu, el hombre puede dirigir a su espíritu a lo que conforme a la palabra le enseña que es lo bueno, asimismo inducir a su espíritu. ¿Por qué? Porque a causa del pecado y a la desconexión que el hombre tiene de su espíritu, como consecuencia del pecado, el espíritu necesita ser instruido, el alma necesita ser enseñada en las cosas del alma, en las cosas del espíritu. Para eso Dios dejó su palabra. Esta palabra enseña a nuestro espíritu y a nuestra alma a vivir en las cosas del espíritu y en las cosas del alma, lo que verdaderamente le interesa y lo que verdaderamente debe aprender.
Pero mientras eso acontece, nosotros tenemos que enseñorearnos de nuestro espíritu y nuestra alma para darles la mejor dirección. Escuche bien esto. Porque el alma del hombre es comparada como con una oveja, como con un animal. El espíritu del hombre tiene una mayor inteligencia. Dios dice que Él da inteligencia al espíritu. Mas sin embargo, los dos necesitan ser capacitados en las cosas del espíritu. Los dos necesitan ser inducidos en las cosas del espíritu. Porque a causa del pecado, como ya dije, hubo una separación y hubo una confusión interna, de tal manera que el alma, aunque es espiritual y viene de arriba, no comprende. Cuando entra en el cuerpo deja de comprender su verdadero sentido a causa del pecado. Y el espíritu, a causa de vivir tanto tiempo en el pecado, comienza también a desenfocarse. Entonces ellos tienen que ser reenfocados. Por eso dice la palabra que el hombre que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Porque ciertamente las bendiciones con que Dios bendice a su pueblo llegan al pueblo, pero llegan a nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu no tiene rienda, es muy fácil que cualquiera llegue y lo robe y saquee la casa. De eso está hablando cuando dice que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como ciudad derribada o sin muros, porque cualquiera que pasa la puede saquear. Entonces, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, en primera instancia vivimos la palabra y eso nos hace vivir en el espíritu de la palabra. Pero lo que se busca es que nosotros lleguemos a vivir la vida del espíritu que llevamos dentro. Dios dice que Él envía la vida, el espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Y seguir el desarrollo de esa vida, de cómo se está desarrollando esa vida, y comenzarnos a hacer unos con esa vida que se está desarrollando espiritualmente. Esa es la otra faceta de vivir en el espíritu. Primeramente comenzamos a obedecer la palabra, pero ese vivir de la palabra comienza a despertar nuestro espíritu, hasta el punto de que el espíritu se hace consciente, nos hacemos conscientes los unos de los otros, ¿sí? Hasta el punto de alcanzar una unidad. El Señor Jesucristo dijo: Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando el hombre alcanza esa unidad con su espíritu, entonces el espíritu comienza a comprender lo que el hombre piensa y le dice, y también el espíritu puede comunicarse con el hombre a través del pensamiento. Y también comienza a comunicarle cosas espirituales de lo que está aconteciendo con él en X o Y circunstancias. Entonces el hombre comienza a tener a vivir una vida espiritual más profunda. Ya no simplemente es obedecer la palabra, sino que alcanza el nivel de compartir con su propio espíritu, a fin de alcanzar esa unidad. Entonces, gloria a Dios. Cuando vivimos en el espíritu a este nivel profundo, a este nivel de profundidad, ya nuestro espíritu comienza a obedecernos. Nosotros podemos hablar con nuestro espíritu, hablarle a nuestro espíritu, y Él nos obedece. También nuestro espíritu nos puede hablar cosas y nosotros podemos entender qué quiere el espíritu que hagamos, de acuerdo a lo que está pasando con Él en el plano espiritual. Gloria a Dios. Allí vienen los dones espirituales que nos ayudan, que ayudan a nuestro espíritu a comunicarse con nosotros. Los dones espirituales como el discernimiento de espíritu, como el don de ciencias. Todas estas son herramientas que nuestro espíritu puede utilizar. Gloria a Dios. O que ayudan a nuestro espíritu a comunicarse con nosotros.
El punto es que a este nivel ya comenzamos a tener una mayor conciencia de lo que está pasando en el plano espiritual, de la vida de nuestra alma y de la vida de nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo alcanzar este despertar espiritual? ¿Cómo alcanzar a llegar a tener esta comunión con nuestro propio espíritu, a tener esta conciencia, llegar al punto de que nosotros sepamos que estamos hablando al espíritu y el espíritu nos está entendiendo? Estar plenamente convencidos de que el espíritu nos está escuchando y nos está obedeciendo. Para eso necesitamos tener un despertar espiritual. ¿Y qué hace este despertar espiritual? Darnos conciencia a nosotros y al espíritu de que somos uno. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. ¿Cómo alcanzar ese despertar espiritual? Bueno, la palabra de Dios dice aquí que el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero el que se ocupa de las cosas del espíritu es vida y paz. Y esto habla de el tiempo que nosotros dedicamos a las cosas del mundo o el tiempo que dedicamos a las cosas del espíritu. Haciendo entender que al que más tiempo se le dedique, pues eso es lo que va a surgir. Si le dedicamos más tiempo a las cosas de la carne, pues entonces lo que eso puede producir es carnalidad, y la carnalidad producir muerte. Pero si le dedicamos más tiempo a las cosas del espíritu, pues entonces el espíritu que está dentro se va a nutrir, se va a fortalecer hasta el punto de alcanzar un despertar espiritual y alcanzar una coinonía, una conciencia espiritual, que es lo que se busca. Una comunicación bidireccional entre yo y mi espíritu y yo. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces, para esto lo que hay que hacer es intensificar las actividades espirituales que ya conocemos. La lectura, la meditación, el apartarse de las cosas del mundo. Mientras más nos aislemos de las cosas del mundo, mayor posibilidad va a haber de que haya un despertar espiritual. Porque sabemos que cuando nos dedicamos a las ocupaciones del mundo, cualquiera que éstas sean, las ocupaciones terrenales, lo que se va a alimentar es la carne. La carne se alimenta de todas las ocupaciones terrenales que nosotros hacemos. Pero el espíritu únicamente se alimenta de la meditación de la palabra, de la lectura de la palabra, de la oración, de la búsqueda de Dios. Pero la carne se alimenta de todas las ocupaciones terrenales que uno desarrolla en el día. Por eso es tan difícil que el espíritu venza a la carne, y por eso hay que apartarse, aislándose. Por eso Dios dice: salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Yo no soy del mundo, como tampoco vosotros sois del mundo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el hombre que está llamado a vivir la vida espiritual le dé la oportunidad al espíritu de surgir. Y para que el espíritu tenga esa oportunidad de surgir, el hombre tiene que apartarse para dedicarse a lo espiritual, a fin de nutrir el espíritu y que la carne se disminuya. Es la razón por la que se hacen ayunos, para que la carne se debilite y el espíritu tome fuerza. Ayunos donde la única comida es la palabra, donde la única comunicación es la oración con Dios y la adoración a Dios. Son los ayunos que realmente fortalecen el espíritu. Ayunos de lectura, oración, meditación y alabanza. Esos son los ayunos que verdaderamente fortalecen el espíritu. En cierta ocasión voy a hacer un paréntesis y voy a contar esta anécdota, esta experiencia, mejor dicho, espiritual, que me aconteció hace años, hace tiempo ya. Estaban tres personajes, yo veía tres personajes. Había uno gordito que estaba sentado sobre dos flaquitos. Y uno de ellos, que tenía más fuercita, le estaban bregando los dos por salir debajo del gordito que estaba sentado sobre ellos. Y ellos haciendo fuerza, y cuando veían que no podía salir, entonces uno de ellos le empujaba al gordito con la mano y le decía: oye, quítate. Pero el gordito ni siquiera los miraba y los tenía allí sujetados. Y yo entendí que el gordito era la carne
que el que estaba forcejeando allí era el espíritu y el alma estaba más abajo. Pero entonces, al menos ya estaban despiertos y sabían que ese no era su lugar. Ya tanto el alma como el espíritu estaban despiertos, estaban forcejeando para salir de ese lugar, porque es una guerra, es una batalla, pero al menos ya estaban despiertos. Hay unos que están dormidos totalmente, que no están peleando, que no están haciendo el mínimo esfuerzo para salir de ese yugo de la carne. Y no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. ¿Por qué? Porque no hay una pelea entre el espíritu y la carne como tal, como debería haber. Para que haya una pelea tienen que los dos tener fuerzas para pelear. Pero si el uno tiene fuerza y el otro está debilitado, ahí no hay guerra, ahí no hay batalla. Hay un sometimiento total de la carne sobre el espíritu, donde el espíritu no tiene fuerzas para pelear, entonces ahí no hay batalla. Pero al menos esto, en esta visión, en este sueño espiritual me mostraba que estos estaban peleando por salir de debajo de la carne. ¿De qué me habla eso? De que había que seguir buscando a Dios en ayuno, en oración, en meditación de la palabra, que es lo que nutre el espíritu, en lectura, y dejar de hacer las cosas de la carne, apartarme más de las cosas de la carne. Y así le toca al creyente que quiere llegar a ese despertar espiritual, apartarse para Dios. Apartarse, porque las cosas terrenales, cualquiera que sean, van a alimentar la carne. Pero al espíritu únicamente lo alimenta la búsqueda de Dios, la meditación, la oración, y eso que en sí como tal lo que lo alimenta es la palabra, que es el pan. Así que tú puedes orar, pero si no lees la palabra, tu espíritu ese alimento no va a quedar. El alimento es la palabra de Dios. La oración puede hacer bajar la unción, pero si el espíritu no está fortalecido, no vas a saber qué hacer mucho con la unción. Entonces, la lectura de la palabra de manera intensa va a nutrir nuestro espíritu. Va a nutrir nuestro espíritu, porque la palabra es el pan que da vida a los hombres que de ella comen. Entonces, para este despertar espiritual, necesitamos intensificar los métodos espirituales que ya conocemos: la lectura, la meditación, la oración, la vigilia. Gloria a Dios. El hombre natural normalmente tiende a dormir mucho. Hay unos que duermen 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas. Dice la palabra de Dios que no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Eso está en Proverbios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre duerme, el diablo aprovecha para enredarlo más. Porque todo aquel que duerme, cuando el hombre duerme, acontece esto: que el hombre alcanza un pregusto de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que el alma sale del cuerpo y el diablo viene y aprovecha ya sea para cautivar nuestra alma por allí, si nuestra alma no es lo suficientemente santa para ser atrapada, y también para enredar la mente del hombre, para confundir la mente del hombre. Por eso dice que no ames el sueño para que no te empobrezcas. ¿Por qué? Porque los ladrones vienen en la noche y roban y empobrecen al hombre, empobrecen el espíritu, empobrecen el alma con ese ataque. Porque el hombre, cuando duerme, no tiene esa conciencia mental, esa capacidad de discernir que tiene cuando está despierto. De allí lo importante de despertar el espíritu, de alcanzar ese despertar espiritual, para ser conscientes cuando esta carne se duerme, quedar consciente de lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Eso lo alcanzamos cuando el espíritu ya ha llegado a cierto nivel de despertar. Ya somos conscientes de que la carne es la única que está durmiendo, pero el espíritu está vigilante. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no dormimos como los demás. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya una vida espiritual más profunda. Ya pasamos de la obediencia a pasar a los hechos del espíritu, a la conciencia del espíritu, a la conciencia espiritual.
vive Cristo para siempre. Y en esta conciencia espiritual entonces ya comenzamos a discernir lo que está pasando en nuestro entorno espiritual cuando nuestra carne se duerme. Y la intención aquí es llevar al espíritu a un nivel de conciencia y a un nivel de control de los pensamientos que pueda tomar el control de la carne, pueda tomar el control del espíritu de la carne. Si bien sabemos que Adán, cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó alma viviente. ¿Y qué es esto de alma viviente? Que el alma, que el espíritu era lo que se sobreponía al cuerpo. El espíritu dominaba. Adán no caminaba en las fuerzas de la carne, sino en las fuerzas del espíritu. Por eso dice la palabra que cuando ellos pecaron fue que abrieron los ojos. ¿Por qué? Porque la imagen de Adán en la que él se movía era en la imagen celestial. Y no se veían desnudos, aunque la palabra dice que ellos estaban desnudos. Y no se avergonzaban, dice. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque ellos no veían su desnudez. Ellos veían la luz celestial del espíritu, del alma. Porque ellos andaban en el espíritu. Ellos estaban en el espíritu. Pero cuando pecaron, en mi modo de entender, el alma cayó. Hay otros que piensan que el alma fue retirada, el alma Neshama fue retirada. Pero en mi modo de comprender, el alma cayó de ese nivel, de ese grado celestial en el que estaba y cayó en el pecado. Cayó en grados de santidad hasta el nivel del pecado y por eso se oscureció. Y por eso el hombre pudo abrir los ojos, porque ya el poder que tenía el alma fue debilitado por causa del pecado y el alma fue encerrada en el cuerpo. Esta es la manera de comprender. No quiero decir que esto realmente haya acontecido así, pero es mi manera de entender esta parte de lo que pasó con el hombre allí en el jardín de Edén. Entiendo que el pecado causó la caída del alma superior hasta ese punto de oscurecerse y quedar encerrada en el cuerpo. Y fue allí cuando ya el hombre vino a abrir los ojos, porque ya no andaba en las fuerzas del espíritu, sino en las fuerzas de la carne por causa del pecado. Y entonces se abrieron los ojos carnales del hombre. Y ahí sí conoció que estaba desnudo, porque la cobertura de la vestidura celestial se había apartado. Y pudieron conocer que estaban desnudos. Porque ya no vieron con los ojos espirituales, sino que vieron con los ojos carnales y la vestidura espiritual se había desvanecido. Entonces se pudieron ver como eran físicamente y que estaban desnudos. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que ¿por qué es importante alcanzar este nivel espiritual, este nivel de conciencia espiritual? Porque tenemos que entender que en la palabra de Dios hay muchas promesas, pero todas las promesas que hay se alcanzan en el plano espiritual primeramente. Entonces dice que lo espiritual se debe ajustar es a lo espiritual. Cuando Él dice no hagan tesoros en la tierra sino en el cielo, está hablando de que al que le sirve a Dios aquí en la tierra, Él está haciendo bolsas, tesoros en el cielo. Eso en el plano espiritual. Pero también una palabra que dice que el obrero es digno de su salario. O sea que ese salario que hacemos por trabajar para Dios aquí en la tierra, porque Dios dice que ni por un vaso del agua, así sea un vaso de agua que el hombre ofrezca, por ese vaso tendrá recompensa. Entonces nosotros recibimos recompensa por los servicios, por la alabanza, por la oración, por guardarnos en santidad. Recibimos recompensa por ese servicio que ofrecemos, por el servicio de ensanchar la santidad de Dios en el mundo, de expandir la santidad de Dios en el mundo. Recibimos recompensa, pero esas recompensas se reciben en el Espíritu, están en el Espíritu. Y si el Espíritu no tiene rienda, entonces es muy probable que esas promesas, que esas bendiciones que estamos recibiendo, el diablo o cualquier brujo o hechicero que anda en el Espíritu, que sabe andar en el Espíritu, esté robando esas promesas. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo ni de sus aliados, que ellos están para robar, matar y destruir. Y si ignoramos la vida espiritual, entonces
vamos a estar creyendo que Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que está pasando en el plano espiritual, porque lo desconocemos. Pero cuando alcanzamos este despertar espiritual del que estamos hablando aquí, de que hacemos que esa vida espiritual trascienda de cumplir los preceptos y estatutos, y alcanzamos ese despertar espiritual, esa conciencia espiritual, vamos a comenzar a percibir lo que está pasando en el plano espiritual. Vamos a ver cuando las bendiciones que Dios nos envía llegan a nuestro espíritu y podemos hacer uso de ellas, y podemos guardar esas bendiciones, o podemos dar la instrucción a nuestro espíritu de qué hacer con esas bendiciones. Eso es lo importante y las ventajas de alcanzar este nivel espiritual, de que podemos tener conciencia de lo que está pasando en mi espíritu, de lo que está pasando en mi alma, y así mismo tomar medidas. Y si alcanzamos ese despertar espiritual, ese nivel espiritual en que podemos entrar y salir, como dice la palabra de Dios en la predicación pasada que hablaba de dimensión espiritual, que el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿De qué está hablando Él allí? Está hablando que Él es la puerta entre las dos dimensiones. Él es la puerta entre la dimensión física y la dimensión espiritual. Y dice que el que entre a través de Él va a entrar al redil de la oveja y va a hallar pastos. Va a entrar y va a salir con provisión. De eso está hablando ese pasaje. Tenemos que saber que esta palabra es espíritu y está hablando de cosas espirituales. Y para poderla entender mejor tenemos que enfocarla directamente en el plano en el que ella se está moviendo. El Señor Jesucristo, todo lo que habló fueron cosas espirituales. Entonces, cuando Él dice que Él es la puerta y que el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿de qué está hablando? ¿A dónde podemos entrar y salir nosotros? Porque si pensamos que es al paraíso, pues allá no podemos entrar y salir a nuestra voluntad. Pero dice: entrará y saldrá y hallará pastos. Está hablando precisamente de la puerta entre los dos planos, entre la dimensión física y la dimensión espiritual. Y está hablando de un lugar donde hay provisión para la oveja. Dice la palabra de Dios que hagamos bolsas en el cielo. O sea, Él preparó lugar para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar donde el Señor Jesucristo va depositando bendiciones. Y el que sepa entrar a ese lugar y salir de ese lugar, va a entrar y va a sacar provisiones de ese lugar. Esa es una de las ventajas de vivir en el espíritu a este nivel de profundidad, de conciencia, de que podemos entrar y salir al plano espiritual y sacar provisiones que son nuestras, porque tenemos un pago de parte de Dios por el servicio que ofrecemos aquí, pero ese pago se hace en lo espiritual primeramente. Y lo que vemos es una manifestación, no en su totalidad, pero lo que vemos es una manifestación de ese pago, y que muchas veces no se ve esa manifestación de ese pago porque es robado antes de que se manifieste, porque el diablo vino a matar, a robar y a hurtar, a matar, a robar, a destruir. Y si nosotros tenemos todavía alguna inclinación a la obra de la carne, esa obra de la carne que nosotros hacemos es la entrada que el diablo utiliza para entrar y saquear nuestro espíritu y robar nuestro espíritu, y no nos damos cuenta. Y entonces decimos: pero Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me responde, Dios a mí no. No podemos ignorar que estamos inmersos en una guerra donde nuestro enemigo, él es experto en robar. Y si ignoramos lo que está pasando en el plano espiritual, entonces vamos a estar señalando a Dios y diciendo: Dios no me escucha, Dios no me oye, pero estamos ignorando que Dios bendice a nuestro espíritu. La bendición que Dios nos envía la entrega a nuestro espíritu. Y de allí, de nuestro espíritu, se hace material. Se materializa en este plano físico. Pero de acuerdo al tiempo de materialización, el diablo puede tener oportunidad de robar la bendición allí en el plano espiritual.
y sin que nosotros nos demos cuenta porque estamos dormidos espiritualmente, porque no tenemos conciencia de lo que está pasando con nuestro espíritu. De allí la importancia de alcanzar ese despertar espiritual para saber lo que está pasando en mi interior, para comprender lo que está pasando con mi espíritu, para comprender lo que está pasando con mi alma. Entonces es muy importante alcanzar este nivel de vida espiritual, de vivir, de llevar esta vida, de alcanzar este nivel de vida en el espíritu, en la que entro en comunión con mi propio espíritu. Y de hecho esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos uno. Él dice, Padre, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y luego dice, para que sean perfectos en unidad. Eso está en San Juan. Gloria a Dios. Así que, amados, la vida espiritual a la que Dios nos invita a experimentar y manifestar va más allá de cumplir ciertos preceptos o ciertas reglas de santidad aquí en la tierra. Esto nos habla de alcanzar un despertar espiritual, hasta que lleguemos al punto de movernos así como se movía Adán en el principio. Adán se movía en el espíritu, y también como se movía el Señor Jesucristo cuando estaba caminando aquí en la tierra. Dice que el espíritu lo llevaba. Dice que él fue movido al desierto por el espíritu. Él era movido por el espíritu. O sea que no andaba en su fuerza, sino que andaba en las fuerzas del espíritu. Aunque ciertamente él no manifestó la gracia de su espíritu, así como se manifestó en Adán y en Eva, que ellos caminaban era en el espíritu, pero también el Señor Jesucristo dejó un ejemplo para que entendiéramos hacia dónde nos llevaba Él. Y esto lo hizo cuando se transfiguró allí en la montaña, allí en el monte, delante de Pedro y los otros compañeros. Le mostró al hombre espiritual que lo guiaba, le mostró esa persona espiritual, esa apariencia espiritual, dejando de ver que su espíritu estaba despierto, estaba vivo y estaba fuerte, y que era libre de la obra de la carne. Entonces, a ese nivel nos quiere llevar el Señor. Ese nivel quiere que nosotros alcancemos, ese nivel de conciencia espiritual, del despertar espiritual, a fin de que nuestro espíritu se levante y pueda resplandecer con esa gracia con que Dios nos ha llamado a resplandecer, y seamos esos luminares. Pero entonces son muchas las ventajas que trae el vivir en el espíritu. Podemos acceder a la provisión con que Dios nos bendice diariamente. Dios diariamente envía la provisión a sus hijos, pero tenemos que entender que la envía el Espíritu. Y que nuestro espíritu también corre el riesgo de ser diariamente robado por Satanás. Si tenemos obras de la carne todavía con nosotros, entonces lo más seguro es que eso es lo que está pasando. Que Dios te bendice, pero Satanás viene, así como te bendice Dios, viene Satanás o alguno de sus secuaces, porque también los brujos, hechiceros pueden acceder a las bendiciones de nuestro espíritu. Si hay algún pecado oculto o algún pecado que consentimos, que todavía andamos en obras de la carne, esas obras de la carne son las entradas que esos Satanás y sus aliados utilizan para robar a nuestro espíritu. Y como pasa en el plano espiritual, no nos damos cuenta de qué está pasando con nuestra bendición. Pero si hemos alcanzado ese nivel de conciencia, nuestro espíritu nos va a informar de lo que está pasando y vamos a poder saber. Y vamos también a poder entrar en el plano espiritual y poder sacar la provisión, que eso hace parte, y de eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo allí cuando dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. De eso está hablando, de un nivel espiritual en el que nosotros podemos entrar por la provisión que Él nos tiene guardada en el plano espiritual y manifestarla en este plano físico. Aleluya. Así que, amados, viviendo en el espíritu, va más allá de ir a la iglesia y obedecer preceptos de santidad. Es buscar un despertar de nuestro espíritu y entrar en una comunión con Él. Y cuando entramos en esa comunión con Él, podemos escuchar con claridad al Espíritu Santo de Dios, lo que el Espíritu Santo nos dice. Y esa comunión con el Espíritu Santo es lo que hace perfecta esta unidad. Porque el Espíritu Santo trae la perfección de Dios
del conocimiento, de la sabiduría de Dios, y nos es manifiesta con claridad porque ya alcanzamos esa unidad con nuestro propio espíritu. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Bueno, amados, gloria a Dios. Ese tema quería compartir con ustedes. Espero que esto sea un aliciente para motivarlos a buscar más de Dios, a que no nos conformemos a la miseria de este mundo, sino que sepamos que las riquezas que Dios tiene guardadas para nosotros son inescrutables y que todas son alcanzables en el plano espiritual. En el plano espiritual podemos ver cómo con claridad se cumple la palabra que dice que para el que cree todo es posible. La realidad en el plano espiritual se pinta con los pensamientos. Pensamos en el plano espiritual, cuando estamos en el plano espiritual ahora pensamos que estamos aquí, pero también podemos pensar que estamos en otro lugar, y eso es lo que se pinta. Porque es una realidad que se diseña con los pensamientos en la mente. Gloria a Dios. Bueno, ya nos estamos metiendo más y no es la idea en este mensaje llevar este mensaje a ese nivel de profundidad. Pero sí hay grandes ventajas en el mundo espiritual. Hay grandes ventajas cuando podemos entrar y salir del mundo espiritual y poder traer la provisión. Cuando hemos alcanzado ese nivel de conciencia, cuando nuestro espíritu ha alcanzado ese nivel de despertar, de poder razonar con agilidad, discurrir con racionalidad y discernir el problema y discernir la circunstancia. Cuando alcanza nuestro espíritu ese nivel, entonces se puede decir que está listo para tomar control de la carne. Gloria a Dios. Y eso es lo que se busca. Vive Cristo para siempre, que el Espíritu tome el control de nuestra existencia, de nuestra vida. Porque si nuestro Espíritu toma el control y nuestro Espíritu viene a ser guiado por el Espíritu Santo, entonces vamos a caminar, a movernos como Dios aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Dios te bendiga. Espero que este mensaje, gloria a Dios, sea inspirador para tu búsqueda, para emprender una mayor búsqueda de Dios, para sacar más tiempo a Dios, para apartarte más de las cosas del mundo, porque realmente lo que te estás es robando a ti mismo cuando le dedicas tiempo a las cosas del mundo. Mientras más tiempo le dediques a las cosas del mundo, más espiritualidad te restas a ti mismo. Y una pregunta, ¿quieres saber qué tan espiritual eres? Pregunta cuántas horas del día pasas en las cosas del mundo y cuántas horas del día pasas en las cosas de Dios, buscando a Dios. Y eso te dirá qué tan espiritual eres. Porque se ha creído que la espiritualidad se basa en ir a la iglesia o... No, eso no tiene que... Eso ayuda, pero realmente el tiempo que pasemos con Dios es lo que va a determinar, haciendo las cosas de Dios en santidad, eso es lo que va a determinar nuestra espiritualidad. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerda, lo que más se nutre es lo que más fuerte se va a manifestar en ti o en mí. A lo que más alimentemos. Vive Cristo para siempre. Dios te bendiga y gloria a Dios. Esperamos que compartas este mensaje. Otro puede ser edificado con él y tú estarás ayudando a el ensanchamiento de la gracia de Dios, el conocimiento del reino. Dios te bendiga. Recuerda también, suscríbete, dale suscribir y hasta una nueva oportunidad. Bueno, haciendo un paréntesis, también si hay amigos allí que no han aceptado a Jesucristo, el Señor, y están escuchando este mensaje, yo les digo a buena hora, porque hoy es el mejor día para aceptar a Jesucristo. Sí, porque cada día que llega la palabra a nuestros oídos es un llamado de parte de Dios audible. Porque hay gente que dice, yo no lo escuché, Dios no me ha llamado. Bueno, cada vez que la palabra de Dios te llega y tú eres consciente de ella, Dios te está invitando a que le conozcas, a que le ames y a que aceptes su salvación, que Él ganó para ti a través del Señor Jesucristo. Así que, si esa es tu condición, pues yo te digo a buena hora. Y para aceptar a Jesucristo simplemente hay que confesarlo con la boca como el Señor y el Salvador de mi alma. Reconocer que salga con mis propias palabras. Así que yo te digo, tú estás allí y tú puedes repetir conmigo, Señor Dios, te doy gracias. En este día yo reconozco
acepto a Jesucristo tu Hijo como el Señor y el Maestro y el Salvador de mi alma. Te pido perdón por los pecados con que haya desobedecido hasta hoy y te pido que me ayudes a honrarte. Te pido también que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado, y te felicito si has repetido, si has hecho esta corta oración, si has confesado a Jesucristo en este día. Te felicito y te digo que es lo mejor que podemos hacer. Es de las mejores cosas que hacemos aquí en la tierra. Reconocer la salvación que viene de Dios que viene de parte de Dios a través de Jesucristo. Dios te bendiga una vez más y recuerda, comparte, suscríbete, dale like. Dios te bendiga una vez más. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.